Debido a los tantos efectos de esta crisis sanitaria, de la pandemia, se espera que 43.000 afiliados ESAPRES, ya se postula que 43.000 afiliados ESAPRES han debido cancelar sus planes y cambiarse a FONASA. Otros, en cambio, han realizado el cambio para acceder a servicios o testeos vinculados al coronavirus. Analizamos esta migración de afiliados y las proyecciones también que se están dando junto al Superintendente de Salud, Patricio Fernández. Superintendente, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola Nicolás, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuadra esta mirada que se tiene con migraciones desde el sector privado de salud al sector público? ¿Cuáles son los números que ustedes manejan como Superintendencia de Salud sobre las migraciones? Bueno, efectivamente nosotros hicimos un análisis cómo estaban los movimientos entre afiliación y desafiliación del sistema privado de salud y nos percatamos que desde octubre del 2019 a abril del 2020 aproximadamente 23.000 afiliados, cotizantes del sistema privado de salud se han desafiliado. Esto significa que la cifra en general llega sobre los 43.000 personas, sumando las cargas y beneficiarios de estos cotizantes, digamos. Esto es radicalmente distinto a lo que había ocurrido en el periodo anterior, es decir, entre octubre del 2018 y abril del 2019, donde habían ingresado al sistema privado 36.000 personas. Entonces, efectivamente, lo que uno podría esperar, que lo estamos analizando con FONASA, en los próximos días probablemente vamos a tener algunas cifras más precisas, pero uno esperaría que estas personas salieran del sistema privado y se fueran al sistema público de salud. Ahora, quería llegar a ese punto. ¿Por qué el cambio? Para entenderlo quienes nos ven a esta hora. ¿Por qué se da este cambio? Yo lo mencionaba en la introducción. Tiene que ver, por ejemplo, con los testeos de PCR. ¿Es así? Un poco cuál es la dimensión y los factores que ustedes están revisando de por qué se da esta migración de un sector a otro, de un sistema a otro. Bueno, de hecho, es un hecho innegable la situación país que estamos viviendo. El desempleo ha ido en aumento. Sí. Muchas personas que están en el sistema privado de salud pagan más del 7% de su cotización obligatoria por el plan de salud, es decir, hay una cotización adicional. Por lo tanto, son fenómenos que sin duda van afectando en la cartera que tenga afiliado el sistema privado de salud, porque finalmente una familia, frente a la imposibilidad de seguir pagando un plan de salud, va a tener que optar por el sistema privado quizás obligadamente. Y también probablemente hay otras personas que no están en condiciones o no pueden pagar lo que cuesta el plan de salud y quizás van a optar por el seguro público, que es más barato. Claro. Y también aquí el llamado a las personas también a informarse, porque las ISAPRES en general están dando algunos beneficios de meses de cotizaciones de personas que no han podido pagar sus cotizaciones, le mantienen los beneficios. Lo primero es informarse en ese caso y segundo, efectivamente, tomar la opción del FONASA como una opción real, una opción válida y quizás unido a un seguro complementario que algunas familias pueden pagar, puede resultar una muy buena opción también de protección de la salud. El llamado es a ver la situación de cada familia, porque puede haber también alguna familia que tenga alguna carga, algún beneficiario, algún afiliado, que necesite una intervención quirúrgica prontamente y probablemente ahí quizás también le va a complicar el traslado al sistema público. Ahora la realidad está dentro de cada hogar, sabemos que la situación está muy difícil y obviamente cuando las personas no pueden asumir un pago forzadamente y probablemente se van a tener que mover al sistema público de salud. Claro, Superintendente, usted va al punto clave de todo este fenómeno, más que fenómeno, de este comportamiento que se está dando en las aseguradoras privadas y el paso a FONASA, el desempleo, familias que finalmente no tienen el dinero o tienen ya calculado que no van a tener el dinero para poder pagar la ISAPRE. Vamos a retomar ese punto de las ISAPRES donde se están dando beneficios, postergaciones, que creo que es súper importante para tener en cuenta antes de hacer un cambio que podría tener efectos, digamos, desfavorables. Pero en ese punto hay una proyección que es bien compleja. Dice que se espera que en los próximos meses, de aquí a fin de año, 400.000 personas, si no me equivoco, se cambien de ISAPRE a FONASA. Y le hago la primera pregunta con su mirada experta del tema. FONASA, si se llegara a dar esa cifra y quizás aún más, ¿está preparado para recibir a esta gran cantidad de personas que hacen el cambio de sistema? Bueno, hay dos cosas. Primero, FONASA hoy día atiende, digamos, potencialmente a más de 14 millones de chilenos o afiliados o beneficiarios del sistema, pueden ser también extranjeros, digamos, del sistema público de salud. Además de eso, existe en el FONASA distintos tipos de modalidad de atención.
Es decir, una cosa es la modalidad de atención institucional del FONASA y otra también es la modalidad libre elección. Por lo tanto, no es que necesariamente todas las personas que se traspasen al sistema público de salud hagan uso de los hospitales públicos, de los prestadores públicos, porque quizás algún número de personas también podría hacer uso de la modalidad libre elección y optar por el prestador con el copago que tenga de acuerdo a su categoría en el FONASA. Segundo, yo creo que el real problema que vamos a enfrentar como país no es una potencial sobrecarga o una potencial migración de nuevos pacientes del sistema privado al público. Yo creo que el real problema que vamos a tener como país es ver cómo el sistema público y el sistema privado de salud va a hacer frente a la gran cantidad de patologías, la gran cantidad de problemas de salud que están hoy día retrasados, que están hoy día en lista de espera y que va a seguir incrementándose porque por diversos motivos hay tratamientos interrumpidos por la situación de cuarentena, porque son pacientes inmunodeprimidos que no pueden ir a un centro de salud, porque hay temor, es decir, hay una gran cantidad de cosas que hoy día están influyendo fuertemente en que la actividad asistencial, unida a la pandemia, esté destinada exclusivamente al tratamiento del COVID o en gran parte al tratamiento del COVID. Por lo tanto, el gran problema que vamos a tener como país, terminada esta pandemia, es cómo vamos a afrontar esta gran lista de espera que se va a ir generando, que eso es lo clave, diría yo. Muy acorde con el llamado que ha hecho varias veces, reiteradas veces, diría yo ya, la autoridad de salud. El ministro de París ha dicho hay que seguir haciendo los controles, hay que seguir viendo los tratamientos que son necesarios, porque efectivamente se va generando una especie de bola de nieve para cuando pasemos esta crisis del COVID-19 o por lo menos ya esté en un claro descenso. Van a aparecer otras patologías con complicaciones relevantes. Ahí también está el llamado, me imagino, de la superintendencia a asistir a los controles, a seguir con los tratamientos dentro de lo posible, mirando también que los centros de salud han hecho divisiones entre patologías COVID-19 y las no COVID-19. Sí, bueno, uno entiende que los centros de salud hoy día están muy complicados. En general, los hospitales de alta complejidad o también incluso los hospitales de baja complejidad hoy día están volcados a la atención COVID, principalmente en la región metropolitana, pero también es esperable o indeterminable, digamos, y va a depender mucho el comportamiento de la población, cómo se va desarrollando esta pandemia en otras zonas geográficas del país. Entonces, a partir de eso, el rol de la atención primaria de salud es relevante, el rol de la atención primaria de poder resolver aquellos problemas de salud que hoy día están, por así decirlo, sin atención, sin seguimiento, abordarlos, poder tener a esas personas controladas, porque finalmente vamos a tener un efecto indeseado, un efecto muy complejo en la salud de las personas a corto y a largo plazo, porque hay problemas de salud, por ejemplo, GES, que si no son tratados hoy día, las consecuencias pueden ser, no sé, 10, 15 años más, pero son problemas de salud que no dejan de ser graves. Hay otros que tienen una consecuencia más inmediata, como otras patologías que en las cuales se interrumpe el tratamiento o no hay un diagnóstico adecuado, probablemente la situación de mortalidad se pueda anticipar. Pero esos son los análisis que tiene que hacer el sistema de salud y que también esto va a implicar un esfuerzo presupuestario importante, porque finalmente el resolver grandes listas de espera no es suficiente con el recurso institucional, por lo tanto siempre hay que recurrir a recursos extras y ya vamos a estar con una carga de recursos, con una carga sobre el sistema público de salud importante. Por lo tanto, ese es el gran desafío que tenemos que en conjunto afrontar a futuro. Vuelvo al tema de ISAPRES propiamente tal, superintendente Fernández, agradeciendo estos minutos. Usted decía, hay ISAPRES que están entregando beneficios, postergación de pagos para justamente, dentro de lo que podríamos hablar de una fidelización, pero también entendiendo lo que es el contexto actual. A juicio de la superintendencia, ¿se está informando de buena manera, más que de buena manera, masivamente, claramente este tipo de beneficio? Le pregunto porque algunas veces, claro, está esa opción, pero muchas veces no la encuentra el usuario y eso termina siendo la necesidad de cambiarse de un sistema a otro. Bueno, nosotros hemos ido explorando cómo poder potenciar, bueno, además hemos obligado a las ISAPRES a entregar información constantemente de cada una de las cosas que están ofreciendo, de cada uno de los beneficios, cada uno de las condiciones también, pero sin embargo el desconocimiento
que hay del afiliado respecto a los alcances de su plan de salud, respecto a lo que significa, acá denota claramente una falta de información que ha venido históricamente. Nosotros nos encontramos con afiliados, quizás uno mismo, o usted mismo, o quien conozca, siempre no saben bien las coberturas de sus planes, no saben lo que significa, y eso tiene dos motivos fundamentales. Primero, porque es un sistema muy complejo, es decir, el plan de salud ya es difícil entenderlo. Sí. Entender por qué me están cobrando lo que me cobran también es complejo, porque finalmente me cobran un precio base, un plan que se multiplica por un factor de riesgo, y eso además me suman un cobro del GES, un cobro del CAE. Es decir, finalmente, si no hay una clase magistral para explicar esto, uno entiende que el afiliado es complejo que entienda. La superintendencia... Sí, justamente quería complementarlo. Termina siendo un lenguaje engorroso, como leer en chino un plan de salud. Y finalmente las ISAPRES tienen a disposición asesoría y todo, pero como que no se simplifica el estar en estos sistemas de salud. Eso sí, siempre ha sido una crítica constante y que puede decir uno que ha ido mejorando, pero le falta muchísimo, más encima en estos temas, en estos puntos, en estos tiempos de crisis, digamos. Sí, es tremendo, porque finalmente las personas reciben asesoría de un agente de venta, que el agente de venta tiene interés en vender un plan de salud. Entonces, uno entiende que son los problemas del sistema. Hemos ido mejorando, como dice usted, bastante. Hemos simplificado la tabla de factores. Antes eran 18 tramos, divididos entre hombres y mujeres. Hoy día no es así, pero es claro acá que el tema pasa por una reforma legal. O sea, no es posible que tengamos hoy día más de 6.000, 7.000 planes en comercialización y aún vigentes más de 50.000 planes de salud. No es posible que cada ISAPRE tenga su propio sistema de aranceles. No es posible que se tengan 3 tipos de precios, 2 tipos de precios. Entonces, ese tipo de cosas efectivamente merman, y más en una situación como esta, porque, digámoslo concretamente, o sea, uno se olvida de esto hasta cuando lo tiene que utilizar. Muchos de nosotros tuvimos alguna experiencia quizás en alguna clínica, algún centro de salud, donde no sabíamos cómo activar el seguro catastrófico, qué es el seguro catastrófico, se me pasó el plazo, ya es tarde. Todo este tipo de cosas, aquí yo lo único que puedo decir por ahora, el llamado a los afiliados, llamen a la superintendencia si tienen dudas, tenemos atención telefónica, tenemos atención web donde los van a orientar. Uno trata en cada espacio como este de tratar de mostrarle a las personas cuáles son las vías, las alternativas que hay. No se olviden del seguro catastrófico, por favor. O sea, es algo que existe, que lo pagan las personas, que lo tienen todos los afiliados al sistema de ISAPRE y que les puede permitir tener una cuenta mucho menos abultada de lo que sería finalmente si es que no lo activan. Entonces, cosas como esta, ahí uno se va dando cuenta de la importancia de la información. Aquí hay un tema compartido. Primero, la responsabilidad, yo digo, de quizás el tema legislativo, no haber avanzado en eso, la responsabilidad de las ISAPRES de no tener adecuadamente informado a sus afiliados, la responsabilidad de la superintendencia y también, por cierto, la responsabilidad de los afiliados con su familia también, porque finalmente uno cuando contrata no es poco lo que paga y uno debería saber concretamente qué es lo que está pagando y qué es lo que me está otorgando esa ISAPRE. Bien, Superintendente Patricio Fernández, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con la mañana informativa de Canal 24 Horas. Que esté muy bien.